Dicen que hay objetos que no pertenecen a este mundo, cosas que han absorbido demasiada oscuridad y que jamás deberían usarse. Yo no creía en esas historias, hasta que me senté en la silla. Desde esa noche, algo me observa en la oscuridad, algo que no me deja en paz. Quemarla no funcionó, huir tampoco. Y ahora, mientras escribo esto, la silla ha vuelto. Está aquí, en la esquina de mi habitación, esperando. Me llamo Daniel, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia inventada ni una pesadilla pasajera. Es algo real, algo que me ha perseguido desde el día en que decidí ignorar las advertencias. Nunca debí sentarme en aquella silla. Todo comenzó cuando mi abuelo falleció. Era un hombre solitario, dueño de una antigua mansión en un pueblo olvidado por el tiempo. Sus pertenencias quedaron a cargo de mi familia, pero nadie quería acercarse demasiado a la casa. Se decía que estaba maldita. Al llegar al lugar, el polvo cubría cada rincón y el aire olía a humedad y a algo más, algo rancio y desagradable. Entre los muebles viejos, había uno que destacaba, una silla de madera negra, tallada con símbolos extraños. Su respaldo alto y retorcido parecía vigilarme. Mi abuela siempre decía que esa silla pertenecía al diablo. Según la leyenda, hace siglos, un extraño llegó al pueblo y construyó la casa en la colina. Era un hombre rico, pero sin alma. Cuentan que había hecho un pacto con el diablo y que, como prueba de su devoción, había mandado a tallar una silla para su amo. Se decía que quien se sentara en ella vería su destino torcido por fuerzas oscuras. Yo nunca fui supersticioso, así que, entre risas, decidí desafiar la maldición. Me senté en la silla. En cuanto mi cuerpo tocó el asiento, el aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. Mi visión se nubló y un susurro helado recorrió mi oído. «Bienvenido». Salté de la silla con el corazón latiéndome en la garganta. Miré a mi alrededor, pero todo seguía igual. Decidí ignorar lo sucedido, convenciéndome de que había sido mi imaginación. Esa noche, todo cambió. Me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. Abrí los ojos y vi una silueta negra en la esquina de mi habitación. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde debían estar los ojos. Se inclinó levemente hacia mí y una voz surgió de su interior. «Ya es tarde». Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La sombra avanzó lentamente y cuando estuvo a centímetros de mi rostro, desapareció. La casa nunca volvió a ser la misma. Puertas que se cerraban solas, susurros en los pasillos, sombras moviéndose donde no deberían estar. Pero lo peor era la silla. Cada noche la encontraba en un lugar diferente. Al principio, pensé que alguien de mi familia la movía, pero pronto comprendí que no era así. Un día, mientras organizaba algunas cajas en el desván, la silla apareció frente a mí, en el centro de la habitación. No recordaba haberla subido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo dentro de mí me empujaba a sentarme de nuevo. «Ven», susurró una voz detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El aire se volvió más frío, y entonces lo vi. En la ventana del desván, el reflejo de un rostro que no era el mío. Ojos hundidos, piel ceniza, una sonrisa distorsionada. Corrí fuera de la casa. Ya no podía más. Decidí que la única solución era deshacerme de la silla. Esa noche, arrastré la maldita cosa al patio trasero y le prendí fuego. Las llamas la envolvieron rápidamente, pero en lugar del crujir de la madera, lo que escuché fue un grito humano, de puro dolor. Retrocedí horrorizado. Las llamas se intensificaron y por un segundo vi una figura alargada y oscura dentro del fuego. Me miraba, burlona. Cuando el fuego finalmente se extinguió, la silla estaba intacta. Desde entonces, cada noche la encuentro al pie de mi cama. La sombra en la esquina de la habitación se vuelve más nítida. Sé que me observa, esperando el momento en que vuelva a sentarme. Y lo peor de todo es que, cada noche,
La tentación de hacerlo es más fuerte. Las noches se volvieron un tormento. La silueta oscura ya no se limitaba a observarme desde la esquina de mi habitación. Se acercaba. La sentía al borde de mi cama. Podía oír su respiración entrecortada, sentir su presencia gélida envolviendo mi cuerpo. Y la silla, siempre allí, esperándome. Una noche, el horror alcanzó su punto máximo. Me desperté con un dolor punzante en el pecho, como si un peso invisible me aplastara. Intenté moverme, pero estaba paralizado. A mi lado, la sombra se inclinó sobre mí. Sus manos, huesudas y deformes, se posaron en mi pecho. «No puedes huir», susurró con una voz rasposa, inhumana. Vi su boca abrirse de forma antinatural, como si quisiera devorarme. En un último esfuerzo, reuní toda mi fuerza y logré gritar. Mis padres irrumpieron en la habitación y encendieron la luz. La sombra había desaparecido, pero la silla seguía allí, más cerca de la cama que antes. Su madera negra parecía más oscura, su estructura más torcida, como si se alimentara de mi miedo. Al día siguiente, decidí buscar respuestas. No podía seguir viviendo así. Recurrí al único hombre que podía saber algo. Don Ezequiel, el anciano más viejo del pueblo. Lo encontré en su destartalada cabaña, rodeado de amuletos y símbolos extraños. «La silla», dije con voz temblorosa. El anciano levantó la mirada. Sus ojos se entrecerraron con reconocimiento y terror. «Esa maldita cosa. Nunca debiste sentarte en ella», le conté todo. Cuando terminé, Ezequiel suspiró y, tras un largo silencio, habló. «Esa silla no fue hecha para humanos. Es un portal, un vínculo con algo que no pertenece a este mundo. Se alimenta de quienes la usan, los atrapa, los vuelve suyos». Tragué saliva con dificultad. «¿Cómo me deshago de ella?». Ezequiel negó con la cabeza. «No puedes destruirla. Pero hay una forma de romper el vínculo». Me explicó que debía llevar la silla al bosque, a un claro donde se realizaban antiguos rituales. Allí, debía dejar una ofrenda de sangre y pronunciar ciertas palabras para sellar el portal. Pero había un precio. El ritual solo funcionaría si realmente estaba dispuesto a renunciar a la silla. «Ella te querrá de vuelta», me advirtió. «Hará todo lo posible para impedirlo». Esa noche, con el corazón latiéndome como un tambor, cargué la silla en la parte trasera de mi coche y conduje hasta el bosque. Cada kilómetro que recorría, la oscuridad parecía volverse más densa. Sentía su presencia conmigo, como si la silla respirara. Al llegar al claro, bajé la silla y la coloqué en el centro del círculo de piedras. Saqué un cuchillo y con un temblor hice un pequeño corte en mi palma, dejando que la sangre goteara sobre la madera. Entonces, susurré las palabras que Ezequiel me había enseñado. El aire se volvió helado. Un viento feroz comenzó a girar a mi alrededor y los árboles crujieron como si algo gigantesco se moviera entre ellos. Sentí una fuerza invisible aferrarse a mi cuerpo, arrastrándome hacia la silla. «No puedes dejarme». La voz de la sombra retumbó en mi cabeza. Mis piernas flaquearon. Una parte de mí, una parte oscura y tentadora, quería sentarse de nuevo, sentir su poder, dejarme consumir. Con un grito me resistí. Repetí las palabras una y otra vez, ignorando los susurros, ignorando la sombra que emergía del suelo, con sus ojos vacíos y su boca retorcida de furia. De pronto, un estruendo sacudió el bosque. Un grito desgarrador resonó en la noche. Y la silla simplemente desapareció. El viento cesó. La oscuridad retrocedió. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Han pasado años desde aquella noche. Dejé el pueblo, intenté olvidar todo. Pero, a veces, aún la veo en mis sueños, aún siento su llamado, y sé que, en algún lugar, sigue esperando a que alguien más cometa el mismo error.